Oh, ok. Bueno, buenos días. ¿Me escuchan? A ver, ¿se escucha? Sí. A ver. Bueno, vamos a continuar. Quería ver si me escuchaban, si alguien puede decir que se escucha, porque si no, eh, es como la sensación de que estoy hablando solo. Sí, se escucha. Sí, se escucha. Ok, perfecto. Sí, eso es lo más importante, que se escuche, porque si no es como una situación media paranoica, me pongo porque estoy solo, ¿no? Entonces me agarra una especie de psicosis ordinaria para mí, ya que estamos hablando del tema, entonces prefiero no descompensarme con la tecnología. Bueno, buenos días a todos. Supongo que, bueno, eh, estamos los que hemos estado la semana pasada trabajando un poco, y la idea un poco de hoy es continuar con lo que veníamos hablando, ver si agregamos algo más, ¿no? Hay muchas, en realidad la temática es amplia, pero bueno, tenemos que también hacer el esfuerzo de reducir o de alguna manera sintetizar una temática que es evidentemente, digamos, compleja, porque, bueno, si recuerdan ustedes, lo que planteamos la semana pasada era toda una nueva axiomática que tiene que ver con la temática de lo diagnóstico. ¿Mm? Entonces, vamos a decir lo siguiente. Yo me levanté pensando en este espacio que teníamos hoy juntos, entonces yo decía, tengo mi perrita que se me pone encima mío, eh, se las presento, es Luna, es divina, todo el día está conmigo, se las presento, es un amor, ya está todo el día trabajando conmigo. Eh, yo pensaba esto de lo inclasificable, que era algo que yo había insistido mucho, ¿no? A mí es un significante que me resuena, ¿no? Bueno, acá me ponen que linda, sí, Luna es, la voy a presentar de nuevo, ella es lacaniana, o intenta hacerlo, estamos en formación, ¿no? Estamos en formación, ahí me mira, y ella asiente de que sí. Porque está todo el día atendiendo conmigo cuando está virtual, cuando vienen los pacientes, hay muchos pacientes que ya quieren ver a Luna, no me quieren ver a mí. Bueno, Luna me ha revolucionado el consultorio porque hay pacientes que dicen, bueno, va a estar Luna, ¿no? Le digo, sí, sí, por supuesto que Luna está porque Luna también se manda sus intervenciones, ¿no? Así que bueno, siempre, digamos, un perro agrega muchísimo. Ya eso lo decía Freud, ¿no? Hablaba de la incondicionalidad de los perros. Freud era un gran amante de los animales. Así que, bueno, Luna va a estar con nosotros. Seguimos. Muy incondicional. Ahora se va y se mete en otro lado. Bueno, y ahora vuelve. Bien, entonces decía, lo inclasificable, que me parece que es un término que quiero como que se grave, ¿no? Entre nosotros, tiene que ver con justamente, me parece, una lógica de la pulsión. O sea, ¿qué significa esto? La pulsión, por definición freudiana, es un concepto, digamos, primero es ese concepto límite entre lo psíquico y lo somático, decía Freud, o sea, que es un concepto, digamos, que no podemos decir que es psicológico ni somático, sino que es un borde entre ambos espacios. Y a mí me parecía hoy, pensando, tomando un café a la mañana, que justamente me parece que lo inclasificable tiene que ver con la noción de pulsión, porque la pulsión freudiana, que es casi un concepto también básico para nosotros, la pulsión no es clasificable. O sea, la pulsión tiene un recorrido para cada hablante, que es el recorrido de acuerdo a las experiencias de goce que ese hablante ha tenido. Entonces, lo inclasificable yo lo podría, digamos, ligar o asociar a, digamos, el mismo concepto de pulsión. Entonces, una forma de presentar lo inclasificable, lo agrego ahora, es, digamos, la definición misma de pulsión, porque además una de las cosas que la pulsión se define por esencia, ¿no? Es el hecho de que la pulsión no tiene objeto.
¿no? El recorrido de la pulsión es un recorrido que también tiene que ver con cierto azar, no es un recorrido predeterminado. Entonces, uno podría decir, la pulsión tampoco la podemos clasificar. A la pulsión lo que podemos hacer es tratarla de acuerdo a la modalidad, ¿m?, de cada hablante. O sea que nosotros tenemos en cada hablante su modo pulsional, que es subinclasificable, que es un poco lo que yo venía trayendo la vez pasada, ¿no? Cuando decía que en lugar de clasificar, nosotros tomamos lo inclasificable como esa categoría única y singular para cada hablante. Podríamos decir que cada uno de nosotros es una clase, ¿no? Una clase que no pertenece a otra. O sea, uno podría decir, bueno, pertenecemos a la clase de los humanos, ok, pertenecemos al grupo de habla de hispanos parlantes, está bien, pero dentro de esa clase, cada uno de nosotros porta esa singularidad, y esa singularidad es lo inclasificable porque no hace serie con otro. Esto es lo que me interesa rescatar, que nosotros trabajamos con una clínica que no es una clínica serial, no es una clínica, digamos, que tiene que ver con, ¿cómo podríamos decir?, con la serie en el sentido de la repetición de lo mismo en todos los casos. ¿Sí? Entonces, esto me interesa que, eh, digamos, lo podamos tratar de imaginar, ¿no? O de poder pensar, porque tiene que ver con la lógica de la pulsión. Freud decía, la pulsión es un concepto, digamos, absolutamente singular, absolutamente, digamos, irrepetible para cada cuerpo, ¿no? O sea, el cuerpo pulsional, que es una definición también freudiana, inclusive lacaniana, el cuerpo pulsional es un cuerpo que transita bajo una modalidad que es única e irrepetible. Entonces, esa idea de lo único e irrepetible, a mí me gustaría que pudiera quedar, digamos, como esta idea de lo inclasificable. O sea, que con el psicoanálisis no nos queda otra que esa idea de lo inclasificable, que justamente, digamos, rompería con todo el aparato nosográfico, eh, la patologización, digamos, en lo que estamos un poco inmersos en relación al discurso médico y al discurso de la psiquiatría. O sea, no rechazo la medicina para nada, ni tampoco la psiquiatría, creo que es un gran partener para nosotros. Cuando digo partener, me refiero al hecho de que es imprescindible e importante, digamos, poder trabajar, ¿no?, con, digamos, con los colegas médicos, con los colegas psiquiatras, tenemos que tener un diálogo permanente, ¿no? No estoy de acuerdo con que el psicoanálisis se ponga en una discusión de oposición entre la medicina y nosotros. Me parece que es una antinomia que tenemos que dejar y que no nos sirve para nada. Yo, en general, trabajo con muchos psiquiatras, me parece bárbaro también el trabajo que hacen, y no me pongo a discutir cuestiones que en realidad yo tengo que preservar para el campo del psicoanálisis, ¿sí? Entonces digo, no se trata de oponerse, lo que se trata es de marcar, ¿no?, nuestra especificidad. O sea, yo creo que el psicoanálisis, ¿no?, como una práctica de lo real, que es algo que también creo que lo dije la vez pasada, el psicoanálisis como práctica de lo real tiene que ser una práctica que se ocupe de localizar en cada uno esa singularidad que es irrepetible. O sea, nosotros vamos hacia la especificidad. Y la especificidad, podríamos decir, especificidad, modalidad de goce, ¿m?, entonces inclasificable. Estoy haciendo como una relación, ¿no? Especificidad, modalidad de goce, inclasificable, singularidad. Si quieren les hago ese cuadrito. No tengo acá un pizarrón, pero podríamos escribirlo así, ¿no? O sea, hacer esa cadena de relación, ¿no?, para poder decir que el psicoanálisis necesariamente se tiene que ocupar de esa especificidad y trabajar con esa especificidad, ¿no? Entonces, esto respecto un poco a lo que veníamos hablando y a lo que me parece que es interesante. Yo estaba
tenía acá el texto que es La psicosis ordinaria, que es un texto que a mí me gusta mucho, lo recomiendo, lo pueden comprar, es un buen texto para tenerlo. Iba a decir en la heladera, miren el fallido, no en la biblioteca. Digamos, en la biblioteca, en la heladera no. Pero sí que es un texto para tener en la heladera. Debe ser que yo soy de ir a la heladera, pero no, no. Lo pueden tener por la heladera, pero no adentro. Porque en realidad la idea no es que lo frisen, sino la idea es que lo lean. Entonces, acá, por ejemplo, iba a leer algunas cositas, si me permiten, ¿no? La página 9, que es como varios prólogos, tiene este texto, dice, como, voy leyendo como una cosita muy así, tratar de extraerlo. Dice, ya no se trata de clases, sino modos de goce, ¿no? Entonces dice, hay un vector en Lacan que se puede trazar desde el pensamiento aproximativo hacia el matema. A ver, no se trata de clases, sino de modos de gozar. Entonces, es lo que decía antes, las clases, que serían como las clasificaciones, ¿no? Yo puedo decir neurosis, o puedo decir, sí, puedo decir neurosis, puedo decir psicosis, puedo decir perversiones. Esas son clases. Ahora, cuando hablo de modos de gozar, estoy diciendo que dentro de las neurosis, no todos los neuróticos portan el mismo modo de gozar. Esto nos pasaría con la psicosis, con la perversión o con cualquiera. Entonces, nosotros tenemos que ir de la clase al modo de gozar, ¿sí? Y digamos, con lo cual, esta forma de pensar nos lleva al matema, dice acá. El matema es la formulación, ¿no? La formulación, digamos, la extracción que hace Lacan. Ustedes saben que Lacan matematiza, ¿no? Lacan pasa de una lógica de pensamiento formal a una lógica de pensamiento abstracto. Entonces, matematizar es como poder reducir cada caso a esa letra que define su goce. Ese sería el matema. El matema es la letra de goce. Esto es más complicado, yo lo estoy nombrando, anótenlo, y después eso lo pueden desarrollar en otro espacio, quizás en otro espacio que podamos tener juntos, pero me parece que es interesante poder decir que el recorrido que nosotros hacemos es de un pensamiento más formal a un pensamiento, digamos, más abstracto, que es el matema. El matema, por ejemplo, sería cualquier fórmula, a ver, por ejemplo, yo puedo hacer esto, ¿no? Yo puedo hacer, a ver, no sé si se ve, bueno, no sé mucho esto. Por ejemplo, yo pongo S barrada, ¿no? La S barrada sabemos que es el sujeto barrado, la S tachada es el sujeto barrado, es el sujeto atravesado por la castración, ¿sí? Eso es un matema. Si yo pongo la A chiquita, no se ve acá, no se ve nada. No, no se ve nada. Bueno, la A chiquita, ahí me dice Laura que no se ve nada, pero la A chiquita, el objeto petit A, también es un matema. O sea, son como fórmulas que expresan, digamos, letras, ¿no? Que dan cuenta, digamos, de la clínica, dan cuenta de la práctica. O sea, que la práctica nosotros la podemos matematizar. Matematizar significa llevarla a la categoría del matema, que es un nivel de abstracción que tiene que ver, digamos, con estas categorías del goce que yo estoy tratando de hacer entrar. Entonces, acá dice, no se trata de clases, se trata de modos de gozar. Entonces, esto es una cuestión que me parece interesante. Vamos a ver si yo había marcado algunas cosas que seguramente no las voy a encontrar, me pasa siempre lo mismo, cuando quiero encontrar algo, no lo encuentro. Y otra cuestión que me parece importante ir agregando un poco a este encuentro nuestro es, vamos a decir que esta clínica de lo inclasificable, esta clínica que sale un poco de la categoría diagnóstica,
es una clínica que tiene que ver, en la concepción de Lacan, con la forclusión generalizada del nombre del padre. Yo no sé si han escuchado esa idea. O sea, forclusión del nombre del padre seguramente todos lo han escuchado y todos han, digamos, tienen alguna idea de lo que se trata, pero acá estamos hablando de la forclusión generalizada, no la forclusión a secas, sino de la forclusión generalizada. Entonces, ¿qué significa la forclusión generalizada? Esta me parece que es una idea lacaniana también muy interesante, que me gustaría como, digamos, como nombrarla dentro del recorrido que estamos haciendo, porque la forclusión generalizada significa que la idea de forclusión, que en general fue una idea absolutamente radicalizada en la psicosis, no es privativa de la psicosis. O sea, efectos forclusivos hay en todo hablante. Es más, voy a decir que todos, porque hablamos, tenemos efectos forclusivos. O sea, hay puntos sueltos de lo simbólico. Esos puntos sueltos de lo simbólico es lo que la semana pasada habíamos visto como dos destinos en el hablante, que era la locura y la debilidad mental. La locura y la debilidad mental son los efectos forclusivos del nombre del padre. Me van siguiendo porque estoy tratando de hacer un recorrido lo más apretado posible. Es tan apretado que me duele, me duelen los pantalones, digamos, pero necesito formularlo así. Entonces, me interesa marcar, entonces, esta forclusión generalizada que significa que para todo hablante hay puntos simbólicos o hay puntos en la estructura que quedan desanudados, no quedan bajo el efecto del nombre del padre. Inclusive en las neurosis. O sea, las neurosis, uno podría decir que están categorizadas por la represión, sin embargo, la represión también cuenta con puntos forclusivos. Y ahí tenemos esa combinatoria, ¿no? O esa ensalada un poco diagnóstica, donde no podemos formular una fijeza del diagnóstico. O sea, no podemos formular, digamos, el diagnóstico fijo, estructural, ¿no? Como lo hemos generalmente visto o como lo hemos generalmente, digamos, concebido, ¿no? Esa división de aguas entre represión y forclusión es una división que nosotros tenemos que relativizar, porque justamente Lacan, digamos, formula la forclusión como un efecto generalizado en el ser hablante. Entonces, el hablante, porque habla, tiene efectos forclusivos, o sea, hay puntos sueltos en lo simbólico. O sea, lo simbólico no queda absolutamente anudado. Entonces ahí tenemos toda la lógica de los nudos, ¿no? Que ya es otra problemática en Lacan, ¿no? La cuestión de los nudos, de los anudamientos y los desanudamientos en relación al nudo Borromeo, que es otra temática muy interesante en Lacan, que tiene mucho que ver con esto que estoy planteando y que seguramente muchos de ustedes han visto algo, y si no es algo para que lo dejemos planteado y trabajarlo, digamos, a posteriori. Entonces, dentro de esta clínica, la forclusión generalizada, tenemos, por eso digo, tenemos justamente el nombre del padre como fracaso. Me parece que es interesante pensar que el nombre del padre no garantiza nada. El nombre del padre es un nombre que sí tiene un efecto en lo simbólico, pero que ese efecto en lo simbólico siempre fracasa, incluso en la neurosis fracasa. ¿Por qué fracasa en la neurosis? Porque hay síntomas. O sea, el síntoma es el fracaso del nombre del padre en la neurosis. ¿Se entiende esto? Si quieren preguntar o lo que sea, está buenísimo, háganlo, porque no es un tema fácil y estoy tratando de más o menos ir armando un recorrido, ¿no? Entonces digo, el nombre del padre como una categoría, ¿sí? Que Lacan, digamos, formaliza, y es muy importante,
El nombre del padre no es el éxito de la estructuración psíquica. El nombre del padre, obviamente que tiene un efecto radical e importante, pero el nombre del padre como tal fracasa porque el nombre del padre no puede abarcar todo, digamos, toda la categoría de lo simbólico. Entonces ahí tenemos que la categoría de lo simbólico es una categoría que donde siempre se escapa algo. Y vamos a decir esto en cuestiones muy sencillas. Esto nos pasa a todos, ¿no? Cuando nosotros queremos explicar algo o cuando queremos nombrar, inclusive cuando en los análisis queremos nombrar el malestar que tenemos, a veces las palabras no alcanzan para nombrar justamente eso que se suelta de lo simbólico y que es lo real. Pero cuando el paciente viene y intenta con las palabras decir lo indecible es ese real que no ha quedado tomado por el nombre del Padre. ¿Se entiende? ¿No? Inclusive uno podría decir, ¿no? Cuando uno quiere tratar de explicar algo o de justificarse y que uno dice, no aclares porque oscurece, ¿no? Bueno, ¿por qué no aclares porque oscurece? Porque cuanto más palabras pones para nombrar eso, queda a la vista que eso es innombrable. Eso innombrable es la categoría de lo real. Entonces, lo que mostraría, digamos, la forclusión generalizada es que hay un punto de real en la estructura que no es simbolizable. Y ese es el punto con el que trabajamos nosotros, con esa categoría que no es simbolizable. Esto me parece que es importantísimo que lo tengamos en cuenta porque nosotros como practicantes del psicoanálisis a veces pensamos que el paciente tiene que decir todo, tiene que saber todo, o tenemos que interpretar todo, y me parece que justamente no es ese el trabajo que tenemos que hacer. Nosotros tenemos que ir trabajando justamente con esos puntos sueltos de lo simbólico, ¿sí? Porque en esos puntos sueltos de lo simbólico es donde nos podemos aproximar hacia la categoría de lo real. Y esos puntos sueltos de lo simbólico que hablan de la categoría de lo real, ahí podemos decir que estamos frente, digamos, a lo inclasificable. O sea, lo suelto de lo simbólico para cada uno es inclasificable. Y estamos así nombrando de distintas maneras esto que yo quiero ir especificando, que es nuestro tema, que es lo inclasificable. O sea, ¿no? El título del taller tiene que ver con esto, ¿no? Diagnóstico en psicoanálisis, lo inclasificable, ¿no? Esa es la paradoja que quedaba marcada casi en el título mismo de nuestros encuentros. Entonces, vamos a decir, a ver si puedo decir algo. Entonces, el nombre del padre en este fracaso puede generar efectos diversos. Desde desde el síntoma en las neurosis o hasta la persecución delirante en la psicosis. O sea, que la forclusión, ese efecto forclusivo, ese fracaso del efecto forclusivo, puede tener una amplitud sintomática que puede ir desde, eh, desde el síntoma convencional definido por Freud hasta lo que podría ser un delirio persecutorio o una alucinación. Inclusive yo creo, por ejemplo, estaba pensando mientras estoy hablando, eh, por ejemplo, si uno hablara que está tan de moda hoy el famoso ataque de pánico, yo creo que de 10 pacientes, 80% de los pacientes presentan esta caracteropatía, ¿no? Y en realidad el ataque de pánico es un efecto del fracaso del nombre, es un efecto percusivo, es un fracaso del nombre del padre, digamos, que se sintomatiza corporalmente,
también tiene la categoría, digamos, de lo que Freud llamaba las neuroses actuales, ¿no? Es muy interesante pensar, por ejemplo, eh, toda la gama, digamos, de estas nuevas expresiones sintomáticas que quedan encerradas en esa categoría que hablamos de ataque de pánico, ¿no? El sujeto que padece del ataque de pánico es un sujeto que queda invadido, ¿no?, por una serie de fenómenos corporales, somáticos, y que eso tiene que ver mucho, digamos, con esta forclusión generalizada, o sea, con esto de lo simbólico que se ha soltado, ¿no?, esto simbólico que se ha soltado, y que queda como un real suelto. Cuando el simbólico se suelta, se dispara un efecto real. Entonces tenemos el pánico. El pánico sería un efecto real de un simbólico suelto. Estoy trabajando acá con la categoría de los nudos, ¿no? Cuando hablo de la categoría de los nudos, estoy hablando de real simbólico imaginario, que es, digamos, la base, digamos, sobre la que Lacan trabaja la estructura psíquica, digamos, ¿no?, por decirlo de alguna forma. O sea, así como Freud trabajó las instancias, ¿no?, yo, super yo y ello, digamos, yo, super yo, ello, después inconsciente, preconsciente, consciente, son las diferentes instancias freudianas. Me parece que esto lo podemos retraducir en Lacan con la categoría de los simbólicos real y imaginario. Entonces, la categoría de lo real, simbólico y imaginario quedan articulados bajo el nombre del padre. Entonces, como el nombre del padre estamos diciendo que fracasa, la articulación de esos tres registros también se desanudan produciendo distintos efectos, que lo podríamos decir inhibición, síntoma y angustia, ¿no? O sea, la inhibición tiene que ver con lo suelto del imaginario, el síntoma con lo suelto de lo simbólico, y la angustia con lo suelto de lo real. Esto es muy importante porque estoy articulando, digamos, a Freud, ¿no?, de inhibición, síntoma y angustia, y a Lacan, digamos, con las categorías de simbólicos, real e imaginario. Me parece interesante poder hacer este cruce entre una cosa y la otra, ¿no? Acá me piden que repita esto último. Lo que estoy diciendo, que va un poco rápido, capaz, ¿no? Yo me acelero y hablo. No, es mi parte maníaca. No tomo medicación, pero a veces hablo rápido. Ustedes me paran. Ahí me preguntaron si puedo repetir. No sé qué querés que repita. Voy a ver si puedo repetir lo siguiente. Nosotros tenemos real, simbólico, imaginario anudados, y ese es el funcionamiento, y ese anudamiento es un elemento. ¿Qué anuda real? A ver, ¿qué anuda real, simbólico, imaginario? El nombre del padre. Ahora, yo estoy diciendo hoy, porque hoy estoy jodiéndolos, en el mejor sentido, porque estoy diciendo cosas que van un poco a contrapelo, y les digo, a ver, lo que quiero que responde, bueno, sí, ahora te digo. Entonces digo, real, simbólico, imaginario, que quedan anudados bajo el nombre del padre, tenemos el problema de que el nombre del padre, ¿no?, que el nombre del padre, como fracasa, ese real, simbólico, imaginario no están absolutamente anudaditos de forma perfecta. Entonces, como está el fracaso del nombre del padre, hay diferentes efectos de desanudamiento de los tres registros. Estoy con las manos que parezco, ¿no?, pero me ayuda. Entonces, el desanudamiento real, simbólico, imaginario, se produce por el fracaso del nombre del padre. Entonces, cuando fracasa lo imaginario, cuando se desanuda lo imaginario, tenemos la inhibición freudiana. Anoten. Cuando se desanuda lo imaginario, tenemos la inhibición freudiana. Cuando se desanuda lo simbólico, tenemos el síntoma en Freud. Y cuando se desanuda lo real, tenemos la angustia. Entonces,
tenemos el tríptico freudiano, inhibición, síntoma de angustia. ¿Quedó un poco más claro ahora? Pueden decir que no. Acá me dicen perfecto. Bueno, buenísimo. Súper, bárbaro. A mí, Lunita me da suerte porque la tengo acá entre las piernas, se mete en un costadito y ella me da. Tiene mucha intensidad. Luna. Yo digo que Luna es un sol de perra. Y ahí combino dos elementos, luna y sol, ¿no? Esos son los juegos significantes, justamente, ¿no? Yo siempre digo, luna es un sol, y la gente se queda pensando y dice, mira, qué interesante, ¿no? Luna es un sol. Bueno, ahí están los juegos significantes, o sea, las palabras las podemos combinar. Ahora, lo que quiero decir hoy es que el nombre del Padre, al fracasar, que no es exitoso en sí mismo, produce efectos en el hablante. ¿Sí? Entonces por eso yo decía, inclusive, hablaba del ataque de pánico, es un efecto forclusivo del nombre del Padre. Y bastante severo, porque yo hasta creo que una de las cuestiones del ataque de pánico, no es que es nuestro tema, pero lo nombro porque me parece que hace mucho en nuestra práctica cotidiana. El ataque de pánico para mí se acerca mucho a las neurosis actuales freudianas porque el paciente en el ataque de pánico vieron que no puede mucho hablar, habla poco, es como la neurosis actual freudiana, es esa neurosis que no tenía una tramitación por lo simbólico, no tenía una tramitación por la palabra. La afectación del ataque de pánico es una afectación donde hay una escasez de lo simbólico y hay un exceso de lo real puesto en el cuerpo, que es la somatización. ¿Sí? Por ejemplo, entonces estoy diciendo con esto, cómo vamos combinando, y no estoy diciendo que el ataque de pánico sea una psicosis, pero a veces se comporta bastante así. A veces parecería que en el ataque de pánico hay un efecto psicótico, en el sentido de que hay una escasez de tramitación simbólica, hay una escasez de la posibilidad de historizar, ¿no? De referir algo respecto de eso. Entonces, queda eso como una presentación de lo real sin una base simbólica. Ahí estoy. Perdón, Néstor, ¿te puedo interrumpir? Buenos días. Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Ahora que nombraste lo somático, estaba pensando en, viste que hay una clasificación que son las enfermedades psicosomáticas. Sí, Digamos sí. que en este caso estaríamos también, bueno, lo podemos poner en un inclasificable. Exactamente, exactamente. Es que por eso lo estoy diciendo. Claro. Inclusive, toda la psicosomática, para mí todo lo que es la psicosomática es totalmente inclasificable y te diría que son efectos psicóticos que no necesariamente tienen que ver con la psicosis. Podríamos llamarlo más en el orden de la psicosis ordinaria, que ahora capaz que voy a ver si puedo decir algo, ¿no? Pero está muy bien lo que vos asociás, porque, digamos, toda la caracteropatía, digo caracteropatía para poner un nombre, pero digamos, todas estas presentaciones de lo somático, el paciente psicosomático, por decirlo así, es un paciente que tiene pocos recursos simbólicos, tiene poca palabra, tiene mucha presentación del cuerpo, de un cuerpo afectado por el significante, pero no dispone él del significante. Eso es lo interesante. El cuerpo está afectado por el significante, pero él no tiene el recurso de la palabra. Por eso son análisis muy complicados. Claro. Inclusive hoy podemos decir, yo justo ayer estaba supervisó una colega un caso que quiere presentar de una chica joven, ¿no? Que son de esos jóvenes de hoy, vieron que hay un montón de casos hoy que vienen al consultorio por virtual y no hablan. Dicen sí, dicen no, dicen no sé, no hay palabra. No, entonces digo, me parece que la época provoca una infinidad de modalidades
donde lo simbólico está absolutamente restado, y hay una presentación muy rara que es como un real suelto y un simbólico escaso. Bueno, ahí tendríamos que ver cómo nosotros operamos con el psicoanálisis. Yo creo que el psicoanálisis lo que tiene que hacer ahí es prestar simbólico. Cuando no hay simbólico, se lo prestamos. O sea, el analista tiene que ir ahí al lugar donde podemos hacer un parche, que es justamente esta idea de los anudamientos y desanudamientos. Tenemos que facilitar que lo desanudado se reanude para que entonces, ¿no? La rueda ruede. ¿No? Entonces yo le decía a esta colega ayer que me parecía que, porque ella no entendía cómo, era interesante, porque se lo comento porque me parece gráfico, me gusta, no, se los comento, porque lo quiero comentar. Pero, porque pienso que es pertinente. En la supervisión, que además yo las estoy ayudando a con trabajo, en la supervisión lo que se veía es esta chica que hablaba nada. Entonces ella decía, bueno, pero si no habla, ¿para qué viene? Y si no habla, ¿qué hago? Y si no habla, qué sé yo? Estaba la practicante estaba muy alterada con este caso. Y yo le decía que no se altere tanto, porque en definitiva lo que cuenta en el dispositivo es el efecto que tiene para esa paciente la presencia del analista. A veces la presencia ya tiene un efecto en el paciente, ¿no? De poder ir anudando todo ese simbólico que está suelto, que está ausente. Porque además lo curioso era que la paciente no habla casi, pero va a todas las sesiones. ¿No? Uno puede decir, bueno, ¿para qué, para qué va? Bueno, no sé para qué va, pero va. Entonces, si va, porque no podemos saber todo, chicos, o sea, es imposible. Todos queremos saber todo y saber. Basta, no sabemos nada. Lo que sí sabemos es que el paciente va una, otra y otra vez porque obtiene de la presencia del analista el recurso simbólico que falta. Esa es la nueva clínica que tenemos hoy. Ya no tenemos más la clínica freudiana de la histeria que se revolcaba en el diván. ¿Qué sé yo? O sea, las presentaciones son distintas. Hoy tenemos los millennials, ¿no? Es su modalidad de goce. Por supuesto, acá me pregunta Mónica, una compañera, pregunta, claro, la modalidad de goce es el mutismo, no habla, dices sí, dice no tenés que estar preguntando todo el tiempo algo, porque te agarra la desesperación y querés matar a ese paciente, ¿no? Y como no podés matarlo porque no podés terminar preso, entonces, bueno, seguís preguntando y te dice sí, te dice no, te dice sí, te dice no, pero digo, en ese sí y no, se va estableciendo una alternancia que va armando un espacio topológico para ese hablante. Y ahí ya estoy complicándoles la vida. Cuando digo un espacio topológico, estoy diciendo un espacio que permita, ¿no?, habitar, ¿no?, a ese sujeto que está absolutamente volando por las nubes. Y bueno, es así, o sea, la gente no viene todo diciendo lo que le pasa, y que la mamá, y la novela familiar, y el recuerdo encubridor. Chicos, así no se presenta la clínica, ¿no? Porque todos decimos, este caso es difícil. Y sí, es difícil porque o sea, Freud, digamos, fue un maestro y nos prestó su casuística, pero digamos que no todas las histerias son Dora, ni todos los obsesivos es el hombre de las ratas. Salgamos de esa cosa, porque con esa cosa no vamos a ir a ningún lado. O sea, vamos a ir trabajando con estos casos raros, porque lo raro, ahí está, este es otro término que voy metiendo, casos raros. Lo inclasificable es raro. ¿Por qué es raro? Porque tiene que ver con esa singularidad, que es lo que decía recién la compañera, que puso la modalidad de goce. La modalidad de goce es la forma de satisfacer tu pulsión. Y vos podés satisfacer tu pulsión no hablando. Vos podés satisfacer tu pulsión no diciendo nada. Vos podés satisfacer tu pulsión
rechazando al otro. Vos podés satisfacer tu pulsión, qué sé yo, con el fantasma de segregación. No sé, podría nombrarles mil maneras que ahora no se me ocurren todas, pero digamos, satisfacer la pulsión es la modalidad de goce que corresponde al modo singular del efecto forclusivo del nombre del Padre. Ahí ya les estoy cerrando bastante el abanico. Estoy haciendo un esfuerzo mental para ver cómo vamos armando esta lógica. ¿Se entiende? Entonces, des en cuenta que cuando recibimos un paciente que viene y no dice nada, y vuelve, y no dice nada, y vuelve, y sigue sin decir nada, entonces no enloquezcamos y pensemos que ese silencio encuentra un lugar por el efecto del deseo del analista, por el efecto del deseo del analista y la presencia, inclusive aunque sea la presencia virtual, porque la virtualidad lo que nos ha enseñado en estos casi 2 años es que la virtualidad también tiene un efecto de presencia. No hace falta ver al otro para decir que la voz es un objeto presente. No hace falta ver al otro para decir que la voz es un objeto que tiene presencia. Y esto lo ha demostrado la pandemia maravillosamente, porque si no nadie hubiera trabajado desde el 10 de marzo del 2020. Porque creo que no, el 20 empezó, creo que el 20, el 15, no sé. Dijeron, tenemos 10 días de pandemia y estamos hace 2 años, ¿no? O sea, se nos fue un poquito extendiendo los plazos. Pero digamos, ¿por qué el psicoanálisis ha seguido el psicoanálisis? Porque lo que podemos verificar con la pandemia es la posibilidad de que, digamos, el espacio analítico, ¿no?, se sostiene con la voz, no con la mirada. De hecho, yo estoy hablando con ustedes y solamente veo 2 caras. O sea, no sé con quién estoy hablando, es como un misterio también, pero bueno, calculo que está bien, deben estar algunos en camisón, otros en la cama, otros limpiando el vidrio y escuchándome, qué sé yo, está todo bien, pero digo, yo apuesto a que la voz, mi voz, ¿no?, genera una resonancia. Si la voz genera una resonancia, hay efecto. Entonces, si hay efecto, hay consecuencias. Y si hay consecuencias, hay transmisión. Lo mismo pasa con el análisis. Nosotros hoy estamos juntos y generamos un efecto de transferencia de trabajo. ¿Por qué generamos un efecto de transferencia de trabajo? Porque ustedes están, muchos son los que vinieron la vez pasada, ese estar significa que, bueno, algo les resonó de lo escuchado y siguen escuchando. Ahora, con el análisis pasa lo mismo, ¿no? En el sentido de que, digamos, el análisis genera, digamos, este efecto de resonancia porque la voz es un espacio topológico. Y me parece interesante marcar esto, porque lo inclasificable también, en realidad, apunta al espacio topológico, ¿no?, digamos, de cada hablante. El hablante tiene que producir un espacio, por eso el análisis produce un espacio para el hablante, un espacio que no es lineal, sino un espacio que es topológico, o sea, tiene el volumen de la dimensión del 3. El espacio topológico tiene el volumen de la dimensión del 3, que es real, simbólico, imaginario, que es todo el juego que Lacan va, digamos, generando con su, digamos, con la modalidad de la topología. Entonces, vamos a seguir un poco más. Entonces, algo ya dijimos de la clínica. Tenemos una clínica, me gusta pensar la clínica de lo raro, porque lo raro es lo inclasificable, lo raro es lo que tiene una diversidad de formas que no se corresponden, digamos, con ninguna cosa que uno haya estudiado. Yo me recibí hace mucho, me recibí hace 33 años, o sea, cuando
yo estudiaba hace 33 años, la verdad es que no es la misma clínica, no puedo constatar que la clínica de los años 90, 80 y pico sea la clínica de hoy, ¿no? Entonces digo, nosotros tenemos que estar, como decía Lacan, a la altura de la época. Estar a la altura de la época es estar a la altura de los goces que produce cada época. Cada época produce modalidades de goce particulares y nosotros tenemos que estar atentos a eso, porque si no estamos atentos a eso, nos quedamos pensando que, no sé, todas las histerias tendrían que ser la modalidad de Dora. Por más que nosotros podamos pensar la histeria y podamos pensar algunas cuestiones generales de la histeria que son necesarias que las sepamos, pero también es necesario que cada analista tome en cada uno, uno. Cada uno es uno con su goce. Después veremos qué hacemos con ese uno del goce. Ese sería ya otro trabajo. ¿Qué hacemos con el uno de goce de cada uno? Entonces, siguiendo un poco en este camino, vamos a decir que cuando hablamos de, a ver, como estábamos hablando de lo inclasificable y demás, es importante, decir que la psicosis ordinaria es una determinación que en realidad no es lacaniana, no es de Lacan, es de Miller. Miller lo investiga con otros analistas, pero me parece que la psicosis ordinaria nos viene bien, por eso les recomiendo el texto que estoy un poco nombrando, porque la psicosis ordinaria nos habla justamente de toda la característica de aquellos sujetos que padecen, ¿no?, particularmente todos esos efectos de anudamiento y desanudamientos todo el tiempo. Por ejemplo, una forma de psicosis ordinaria que es bastante habitual, ¿no?, y que son psicosis ordinarias, o sea, no son psicosis clásicas, son estos pacientes, ¿vieron las inhibiciones, estos pacientes que padecen de grandes inhibiciones donde se van desenganchando del lazo social, ¿no?, del otro social? Bueno, estas personas, yo tengo un par de pacientes con estas características, ¿no?, estos sucesivos desenganches, ¿no?, que un sujeto pueda tener, bueno, pueden tener mucho que ver con la psicosis ordinaria, en el sentido de que son pacientes, digamos, que no presentan delirio, no presentan alucinaciones, no son paranoicos, pero van, digamos, sucesivamente mostrando un desanudamiento, ¿no?, hacia el otro social, y es esa gente que se encierra, ¿no? Es la gente que dice, no, mejor esto no lo hago. Mucha gente dice, no, mejor me voy acá, y mejor me hago esto, y mejor me hago lo otro, y llega el momento que no hacen nada, están radicalmente encerrados, pero no por la pandemia, sino el encierro, el sonido no está bueno, dicen. ¿Me escuchan todos bien? Porque el sonido puede ser que sea el de ella o todos. No, ahora que te acercaste se escucha bien. Bueno, Cuando te reclinaste sobre el sillón se escuchaba bajito. no me puedo reclinar, ok. Está bien, no, pero está bien que me lo digan. Ahí sí, bueno. O sea, que si hago así, no. Así se escucha Claro, mal. se escucha más bajo cuando es así. Qué bueno. Tengo que estar así como erecto, digamos, con la espalda así derecha como una momia, pero está bien, lo voy a hacer. Pero si usas el micrófono se te escucha y te puedes recargar. No, yo estoy con un auricular. Y no tiene micrófono, así te puedes recargar. No sé, yo no entiendo nada, la verdad que soy... No importa. Soy un inclasificable, no te preocupes. Bueno, no, pero si se escucha no pasa nada. Estoy haciendo un poco de humor para hacerlo un poco más divertido. Entonces, se escucha, ¿no? Sigo. Digo, estas psicosis ordinarias son, digamos, justamente modalidades
donde las psicosis son silenciosas, ¿sí? Y donde la psicosis casi que se puede constatar como una diversidad de síntomas que justamente tienen la particularidad de lo raro. Por eso me pareció interesante hoy, además de agregar lo inclasificable, agregar lo raro, porque lo raro es una presentación que no es clásica. Entonces, yo creo que hoy la clínica está absolutamente tomada por lo raro. Digo, lo raro que no es lo clásico. Lo raro que no responde a un modo único. Esto es importante pensar. Lo raro que no responde a un modo único. Esto me parece muy importante decirlo, ¿no? Lo raro que no responde a un modo único, ¿no? Entonces, digamos, vamos a decir que en esta lógica, ¿no?, de la formación, que es lo que decíamos antes, tenemos que repensar también, ¿no?, la categoría del síntoma, la categoría del fantasma, que son categorías muy fuertes para el psicoanálisis y que son muy importantes, pero digo, ¿qué pasa? Cuando entramos en esta versión del inclasificable, ¿no?, síntoma y fantasma, también tenemos que revisarlo, porque son dos estatutos o son dos categorías que tampoco tienen una presentación exacta, puntual, ni formal. Ni formal. Entonces, me parece que la idea es cómo revisamos nuestro aparato conceptual, nuestro aparato clínico, ¿sí?, bajo todas estas formas, digamos, sintomales que tienen que ver justamente mucho con la época también, ¿no? O sea, somos testigos de una época donde, digamos, hay un decremento de lo simbólico, hay un exceso de lo real, ¿sí?, y ese exceso de lo real produce una inflación del imaginario, además de la inflación de los alimentos. Pero digo, ese es otro tema, es un tema político, pero digo, tenemos la cuestión de ese escaso recurso simbólico, ese exceso de real que produce una expansión del imaginario. Ese sería un poco como, me parece, como yo definiría la época actual, ¿no? Entonces, esto es un punto importante para trabajar y para ver. Y la cuestión del género, wow, bueno, ese es otro. Sí, ahora lo digo. Me preguntan la cuestión del género. Entonces digo, nuestra actualidad tiene que ver, porque digamos, el capitalismo, el postcapitalismo, digamos, por un lado, propone esa expansión de objetos que en realidad lo que produce como respuesta es una escasez de lo simbólico, una presentación de lo real, y una expansión del imaginario. Por eso la gente está como tomada por el objeto, pero de una forma ficticia, porque sabemos que el objeto, por definición, no existe, y lo único que tenemos del objeto es el semblante, que es el objeto A. O sea, el capitalismo propone lo que el psicoanálisis no. O sea, el psicoanálisis podemos decir que es una práctica que reduce la expansión del objeto, porque reduce el objeto a un semblante. ¿Se entiende eso? Cuando hablamos del objeto A en Lacan, el objeto A es un objeto que no es ningún objeto. Esa es la paradoja del objeto A. Entonces, ¿qué le ofrecemos nosotros al paciente? Algo que no es. A ver, ¿qué pasa? El pasa, propone el semblante. No sé qué es el pasa, el PSA. Debe ser el psicoanálisis. Claro, el psicoanálisis en realidad, a ver, trabaja con la categoría del objeto A, que es con la categoría del semblante. No es la ontología del objeto. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque eso también tiene que ver con la propuesta de un psicoanálisis, que no es una propuesta terapéutica, ¿no? Es una propuesta que invita al hablante a hacer un recorrido. Esto es muy diferente a lo que puede ser, digamos, cualquier propuesta terapéutica
¿no? Que, bueno, te va a decir lo que te va a dar, en cuánto tiempo, etcétera, etcétera. Bueno, acá, digamos, esto funciona de otra forma. ¿Por qué funciona de otra forma? Porque justamente, digamos, el psicoanálisis no dice de antemano qué es lo que te va a pasar. No, o sea, no promete, te invita a ir, ¿no? ¿A ir a dónde? A ir a ese lugar donde la falta es lo que te atraviesa. O sea, hay un punto de asunción de la falta en cada psicoanálisis por el que hay que pasar. Esa asunción de la falta es decir que no hay objeto que satisfaga la pulsión. Punto. Y ahí tenés la cosa. ¿Me siguen un poco con esto? Porque esto, digamos, esto es muy importante, me parece, digamos, en la práctica del psicoanálisis. Si no, nos confundimos mucho entre el psicoanálisis y lo terapéutico. Y es común que nos confundamos. Inclusive lo que pasaría también, eh, digamos, inclusive, que es un tema de discusión que me parece importante, inclusive desde lo que es la propuesta del Centro 2, que es una propuesta excelente, porque es una propuesta a la comunidad, donde el psicoanálisis queda ofertado a la comunidad. Nosotros no tenemos que confundir que el psicoanálisis son los 6 meses que propone la institución. O sea, eso es una cuestión más administrativa, pero un psicoanálisis no son 6 meses, 2 meses, 3 años. Un psicoanálisis es esto. Esto. ¿Cuánto tiempo dura un psicoanálisis? Bueno, el tiempo en el que cada uno puede soportar, el tiempo en el que cada uno puede soportar el asumir esa falta que dice que no hay objeto para la pulsión. ¿Cuánto dura un psicoanálisis? El tiempo que haga falta para que te des cuenta que no hay relación sexual. Y no todo el mundo aguanta eso. Poder descubrir que no hay objeto que satisfaga la pulsión o que no hay relación sexual. Porque todos vienen al análisis queriendo tener relación sexual. ¿No? Podríamos decir, todos van al psicoanálisis queriendo copular, en el sentido no genital, sino en el sentido verbal. ¿No? La gente quiere copular, la gente quiere que te entienda, que lo entienda. La copulación de las palabras significa el sentido. La gente va a buscar el sentido de la vida, y vos le decís que no hay ningún sentido, en ese sentido. El sentido de la vida para el psicoanálisis es, en todo caso, ese punto, ¿no?, de falta, ese punto de ausencia, que es el objeto A, que es lo que te causa. Lo que te causa no es un objeto, es una ausencia. Esto no sé si tiene mucho que ver con el tema nuestro, pero me parece que es un tema que tiene que ver con la clínica. Y todo lo que tenga que ver con la clínica es lo inclasificable, porque lo inclasificable es que yo no le puedo decir a alguien que lo voy a curar. Lo inclasificable es que yo no le puedo decir a alguien que va a tardar, que en 3 meses se va... Que es un poco la demanda terapéutica de la gente, muchas veces, ¿no? La En gente... realidad ninguna psicoterapia tampoco se lo puede decir. Lo que pasa es que, bueno, tiene otra honestidad intelectual en tal caso. El Sí, psicoanálisis, al no decir que propone una cura, pero en realidad ninguna psicoterapia puede prometer que en tanto tiempo, no, a este, ver, digo prometer un poco irónicamente, pero vos date cuenta que en general las terapias, bueno, me alejé. ¿Me escuchan igual aunque me alejé o no? Más o menos. Bueno. Estoy condenado a estar así, hasta las 12. Eh, Igual estoy así varias horas, hoy hasta las 9. Lo que quiero decir, obviamente que quizás la palabra promesa es muy fuerte, pero digamos que el cognitivismo eh, puede decirte que en tantas sesiones, o sea, te propone un esquema de trabajo. El cognitivismo propone un esquema, después se verá si eso funciona o no funciona, no sé, pero digamos, yo tengo inclusive tengo algunos colegas, la verdad yo tengo un amigo psiquiatra cognitivista que la verdad es muy capaz el tipo, y tiene como un esquema más armado.
cuando él me escucha hablar de la psicosis ordenada y todo eso, se ríe, me dice, "Dejate de joder, que todo eso es un tema químico, la psicosis, y qué sé yo, y las neuronas, y esto y lo otro". Seguramente hay cuestiones químicas, pero digamos, toda química, digamos, no alcanza para decir la complejidad del hablante. O sea, inclusive la farmacología no alcanza para, digamos, tratar, ¿no? Toda esta problemática que estamos tratando de ubicar acá, que es justamente la problemática del inclasificable, o sea, la problemática de tratar con cada caso como esa singularidad respecto de esa forma y de esa modalidad. Entonces, esto es muy difícil, digamos, que ninguna psicoterapia pueda clasificar o pueda decir o pueda hacer una perspectiva pronóstica de nada. La verdad que es muy complicado, ¿no? Por eso digo que, como decías vos, Adriana, hay una, en ese sentido, el psicoanálisis tiene un respeto ético, ¿no? Porque la ética del psicoanálisis no promete nada. La ética del psicoanálisis, lo único que puede tomar es la palabra, ¿no? La palabra como ese vector que va a decir de qué gozás. O sea, la palabra es el vector que dice cuál es qué goce es el que te habita. Y ese goce que te habita porque evidentemente, bueno, fuiste salvado por un otro. Es así. O sea, eh, nadie ha nacido sin ese otro que te ha nombrado o que te ha rechazado. Y bueno, ese es lo que nos toca, ¿no? No es menor eso que ofrece, No, definitivamente. no, yo lo estoy diciendo un poco Porque es ese irónicamente. goce transformado en causa de deseo. No es menor. Lo que pasa es que hay que animarse a descubrirlo, porque hay que pasar por muchos lugares propios. Claro, bueno, pero por eso digo, no, claro que no es menor. Yo lo digo un poco así para, digamos, minimizar lo que en realidad tiene que ver con la causa misma del psicoanálisis, ¿no? Inclusive Lacan decía algo interesante, a ver, interesante que tiene que ver, ¿cómo lo podríamos decir? Tiene que ver con esto de que un psicoanálisis dura lo que cada uno quiera que dure, inclusive puede ser una sesión. Lacan decía que puede haber un psicoanálisis que sea una sesión y que esa sesión, bueno, haya tenido una resonancia, digamos, muy importante para ese que fue, ¿no? O sea, Lacan me parece que tenía mucho cuidado con este tema de los tiempos de tratamiento, no ponía tiempos, ponía lo que cada uno estaba dispuesto a soportar, la verdad que quiera soportar, decía. O sea, cada análisis dura, ¿no? Hasta dónde se quiere llegar con esa verdad, hasta dónde podés soportar esa verdad. Y me parece que es un poco así, ¿no? Me parece que en ese sentido yo acuerdo bastante con Lacan, ¿no? O también con Freud, ¿no? Obviamente, que Freud también decía que el psicoanálisis era esa posibilidad de recuperar la capacidad de amar, de trabajar, ¿no? O sea que el psicoanálisis, ¿qué es lo que te ofrece? Te ofrece una vida menos tomada por esa mortificación que puede producir un goce, ¿no? Entonces digo, me parece que cuando vos vas hacia lo inclasificable, o sea, vas hacia el uno de sí, el uno de sí es lo que te permite liberar, ¿no? Ceder ese goce que no sirve. Porque en Lacan hay dos teorías del goce. Podemos decir que está el goce que sirve y el goce que no sirve. El goce que sirve es el goce necesario para la vida, y el que no sirve es que no sirve. Es esa repetición incesante, ¿no? De un goce innecesario. Entonces me parece que el psicoanálisis tiene que ver con poder ceder, soltar el goce que no sirve. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Yo estoy terminando un poco nuestro espacio con algunas cuestiones como más generales. Néstor, Sí. Néstor,
podrías hablar sobre el fantasma en relación a esto del inclasificable? Si pudieras algo decir, sin que, digamos, sin que hagas mucha hondura, pero sí decir algo sobre el fantasma. Sí, a ver, puedo decir mucho, el tema es que no sé qué decir, pero algo voy a inventar. En realidad, lo que yo quise decir antes, que la problemática el fantasma, digamos, es una presentación del modo de gozar, ¿no? O sea, en el fantasma, lo que queda, digamos, expresado es cómo es la relación del sujeto al objeto. Entonces, el fantasma, o sea, la fórmula del fantasma es S barrada losange de A. No sé si la tienen. No tengo un pizarrón, pero es S barrada, que son dos como corchetes relacionados y el A. Entonces, la fórmula del fantasma se lee, es la relación del sujeto barrado con el objeto. Entonces, en esto que estoy diciendo, me parece que lo inclasificable es justamente poder extraer en cada quien esa modalidad del fantasma, porque la modalidad del fantasma es la forma en que cada uno habita el mundo, cómo cada uno habita su relación al otro, su relación con el objeto. O sea que el fantasma para mí me parece que es una apreciación un poco, una construcción que yo hago, el fantasma tiene la particularidad del inclasificable. No podemos hablar de fantasmas universales, no. Tenemos que decir que la relación del sujeto al objeto, esa relación del sujeto al objeto, esa relación inclasifica. Inclasifica. Es absolutamente, digamos, singular. Entonces, síntoma y fantasma, que es una dupla que se trabajó mucho tiempo desde Miller en los años 90, no, antes, perdón, los años 83, después de la muerte de Lacan, Freud y Miller empezó con el tema del síntoma y fantasma, y en realidad lo que nosotros tenemos que saber respecto del síntoma y el fantasma, que el síntoma es, en realidad, atravesar la figura del fantasma, que no es otra cosa que esa extracción de cómo es tu relación al otro, al objeto. ¿Se entiende más o menos? O sea, estoy tratando de llevar estas categorías a esta nueva axiomática. Entonces yo acá no hablaría del fantasma psicótico, del fantasma neurótico, del fantasma de nada. Yo digo, hay fantasma como esa especial relación del sujeto barrado, o sea, el sujeto que está atravesado por la barra, y el objeto. Porque la relación del sujeto con el objeto es el sujeto barrado. Porque si no tenés el sujeto barrado, la relación con el objeto es la relación en la psicosis plena, donde el objeto ocupa el lugar del sujeto. Ya entramos en otra problemática. En la psicosis ordinaria no necesariamente el sujeto tiene una relación de certeza al objeto. En la psicosis ordinaria hay distintas formas de desanudamiento, esperen que se va luna, listo, saltó. Entonces, en la psicosis ordinaria hay distintas formas de desanudamiento, pero que no tendrían necesariamente que ver con la superposición del objeto con el sujeto. En la psicosis hay superposición del objeto con el sujeto. En la psicosis plena. Acá estamos hablando de la relación del sujeto al objeto. No sé si entienden un poquito esa diferencia. Por eso la psicosis ordinaria son psicosis tenues. Son psicosis que vienen, digamos, condimentadas con otras cosas. Por eso tenemos que hablar de esta mixtura, ¿no? Y de esta complejidad clínica, donde, digamos, neurosis, no me puedo sentar así, donde neurosis, psicosis y perversión, digamos, no nos alcanza. Entonces,
me parece que es interesante, digamos, bueno, poder ubicar, poder trabajar, poder, digamos, tomar esa pluralidad que yo decía la vez pasada, que me parece que hay algo, nosotros tenemos una deuda, creo que como analistas tenemos que salir de la trilogía neurosis, psicosis y perversión, porque con esa trilogía nos quedamos muy, muy encorsetados, o sea, nos quedamos muy reducidos. Tenemos que tomar la pluralidad clínica. Cuando digo la pluralidad clínica es toda esa mixtura que se nos presenta hoy, inclusive con adolescentes que tienen presentaciones absolutamente autistas, ¿no? ¿Vieron los millennials, ¿no? Esto que dicen los millennials. El millennial era más parecido a un autista casi, no habla, qué sé yo. Yo conozco algunos, son rarísimos, ¿no? Pero digo, todo bien, pero son así. A ver, ¿qué se interesaba de eso? Para ver si con eso una idea, es bonus. No la vi, pero bueno, acá nos pasan un dato de una serie de Netflix que bueno, sería interesante anotarla de nuevo. Bonus, la voy a anotar, bonus familiam, dijiste, algo así. Bueno, podemos ver. Hoy, todos a la noche, vemos Netflix. Pero me parece que es interesante, digamos, estar atentos a las presentaciones bonus familiam, es danesa. Pensé que la escuché nombrar, sí, bueno, perfecto. Te agradezco muchísimo, muchísimo, porque hay muchas cosas para ver. Y otra cosa que quedó pendiente, me preguntaban sobre el género. A mí me parece que el psicoanálisis no tiene que ver con la problemática del género. Creo que tenemos que salir del dualismo del género, porque la sexualidad para el psicoanálisis, que en realidad es la sexuación, que es la posición en el sexo respecto de la castración, no tiene nada que ver con el género. Entonces yo creo que el psicoanálisis no puede estar ajeno a la discusión de género, pero tiene que tomar una posición respecto del género que no es el dualismo hombre-mujer. O sea, me parece que la posición del psicoanálisis con el género no es el dualismo hombre-mujer. Creo yo fervientemente en eso. La problemática en todo caso es la posición sexuada. La problemática es, digamos, cómo cada hablante accede a un otro en relación a sus experiencias de goce. Esta es la problemática. Pero no es el tema hombre y mujer, porque me parece que además Lacan da algunas vueltas con esto, habla de lo femenino para cualquiera, lo femenino como ese más allá del falo, ¿no? Como la mujer no toda, o sea, la mujer que no queda tomada por ese exceso, digamos, de goce. O sea, hay muchos desarrollos en la obra de Lacan, y creo que también en la obra de Freud. Si bien Freud no era un machista porque hablaba del falo, sino que el falo era una categoría, digamos, del psiquismo. Por eso digo, es un tema muy interesante trabajar la problemática del género. El otro día, justo en un programa de radio que yo hago con otra gente, hablábamos de ese tema, invitamos a una colega que trabaja mucho esto, y hablábamos de eso, digamos, que el género, en realidad, es el dualismo, es un dualismo oposicional generado por la cultura occidental, básicamente. Entonces, uno podría decir que para el psicoanálisis no se trata de género, se trata del amor más allá del falo. Por ejemplo, yo diría eso. Para el psicoanálisis se trata del amor, que es un nuevo amor, y un nuevo amor es un amor que no quede reducido a la categoría del falo. Quédense con eso y rómpanse en la cabeza, porque no sé bien qué, pero es eso. O sea, la cara hablaba de un amor más digno, ¿no? Y la dignidad del amor no tiene que ver con la posesión fálica. O sea que uno puede decir, el otro no es mío. En todo caso, dispongo de lo otro que no soy yo, es diferente. El otro no es mío, sino que se trata de disponer de lo otro. ¿Sí? Entonces, lo otro es el otro sexo,
que es la mujer para hombres y mujeres. Lo otro es el otro sexo, que es la mujer para hombres y mujeres. La mujer, que es lo femenino, ¿sí?, que dice que el falo no es todo. Entonces, bueno, hay varias cosas, no sé si contesto con esto, no creo que conteste, porque no podría contestar la cuestión esta ahora. Estoy diciendo lo que se me presenta, pero es un tema que lo trabajo mucho. Me parece que el psicoanálisis con las discusiones, y me parece que en general el psicoanálisis con todos los debates actuales tiene que tomar posición, pero siempre marcando como su vector, porque si no nos despistamos, ¿no?, de la orientación. Entonces, digo, no es que nosotros no podamos participar del debate de género, pero digamos, ese debate tiene que estar también orientado y coordenado por la categoría de lo que el psicoanálisis propone, ¿no? Entonces digo, más allá de hombres y mujeres, se trata de lo otro de sí para cada uno. Ese sería, el género no es hombre y mujer, es lo otro de sí. Bueno, yo creo que podemos, si hay alguna pregunta, unos minutos para... Me cansé de hablar, ya está, ya como se me secó, como decía una tía, se me secó el pico. Como es virtual, no, digamos, tengo que traerme yo el agua, porque también estoy solo ahora, porque tengo una chica que no vino, que me ayuda, así que radicalmente me quedé con el pico seco. Es un programa que es cada 15 días, se llama Radio en Casa, son los jueves a las 8, es un lindo programa, que lo hago con gente muy, muy querida. Radio en Casa, buscala así, es una radio digital. Este jueves no estamos, el otro. ¿Sí? Y yo les dejo por las dudas cualquier consulta, algo, mi teléfono de contacto, que es el 155-914-1080, por cualquier alguna supervisión, alguna consulta, lo que sea. Y la radio es interesante, hablamos de justo hablamos de género, estuvo muy buena, muy, muy buena. Y bueno, yo hablo también, que siempre hablo y me cuesta parar. Entonces, yo por Perdón, hoy, ¿la sí, radio es casa o radio en en, casa? radio en ¿Eh? casa. La radio En es radio casa. Ok, en casa. Radio en gracias. casa, a ver, te lo confirmo, pero bueno, el celular yo Los lo jueves, pasé 20 horas, dijiste. 20 horas cada 15 días, o sea que ahora es el jueves 28. Es el jueves 28. Eh, a ver. Y ahí hablamos de diferentes temas. Pero bueno, si hay alguna... Bueno, espero que les haya interesado lo que les pude presentar. Digamos, es un tema que yo vengo trabajando hace mucho tiempo. Bueno, acá me ponen agradecimientos. Bueno, la verdad que fue un gusto poder trabajar con ustedes. Aparte, me parece que les ha interesado, con lo cual, bueno, siempre es bueno trabajar con colegas que están interesados, ¿no? Porque si estarían todos dormidos, bueno, me iría un poco triste. Soy un buen comunicador, sí, sí, trato, a mí me gusta dar, a mí más que dar clases me gusta transmitir, o sea, no soy académico, o sea, a mí en general no me gusta el estilo de la clase muy académica y con el formalismo del texto. Me gusta transmitir porque la transmisión me parece que tiene efecto. Lo que me interesa de la transmisión es la resonancia de lo que ustedes se puedan quedar, ¿no? Entonces, digo, en este punto me parece que, digo, esto puede ser interesante en tanto, digamos, bueno, hay una transmisión, hay algo con lo que se puede, digamos, bueno, quedar, entonces si se quedaron con algo, ¿no? Eso ya es importante, ¿no? Así que, bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta más técnica o más conceptual, bueno, con mucho gusto estamos acá.
estamos acá para contestar, ¿no? Por supuesto. Por supuesto. Néstor, si querés también decir tu mail, digamos, en voz alta. Está bien. El email, yo ahí dejé digamos, el email es hospital, con minúscula, hospital, guión bajo de día, en vez de ser de noche, es de día, hospital de día, @yahoo.com.ar. Hospital, guión bajo de día, ¿no? Digamos, acá me preguntan a alguien, en un momento hablé de un grupo de investigación. Sí, el grupo de investigación es lo que yo estoy trabajando con otros colegas sobre todo este tema de lo clasificable, que bueno, es importante seguir trabajándolo, así que están todos invitados a seguir con este tema. Voy a hacer fotos en los comentarios, así me agrando todo también. Les puedo asegurar que no es sencillo reducir, ¿no? Ahí lo escribió, creo, Débora, ¿no? Débora, sí. No es fácil reducir en dos clases, digamos, una temática que es muy amplia, quedó mucho por decir, pero creo que pude hacer el recorrido que quería, marcando como algunas líneas para poder seguir investigando. O sea, será un gusto si algún día muchos de ustedes quieran seguir trabajando esto, la verdad, fenómeno, y vuelvo a decir, muy agradecido al Centro 2 que nos da la oportunidad a ustedes, ¿no? Y a nosotros, los docentes, los analistas, de poder transmitir la experiencia clínica, porque en realidad toda esta cuestión de la psicosis ordinaria y del clasificable es algo que se gestó en el Centro 2, ¿no? Hace muchos años, hace 15 años casi, que yo me acuerdo había hecho esta propuesta de armar un grupo, de armar inclusive dentro de las admisiones del Centro 2, poder promover la admisión de casos raros, ¿no? Por decirlo así. Y esto fue, bueno, por suerte fue muy bien tomado por Patricia Hamra, la directora, por Elisa Perego, la coordinadora general, así que bueno, a ella les debo mucho todo casi de todo esto, porque bueno, brindaron la institución para poder hacer esta experiencia, ¿no? Donde se amplió un poco el margen de admisión, porque lo interesante es que esto que estoy planteando, lo que nos permite a nosotros no es reducir toda neurosis o psicosis, sino que es hacer entrar una población de gente con sintomatologías raras, que bueno, nos hemos puesto a trabajar con esto, a investigar, y la verdad que fue muy interesante, ¿no? Entonces digo, bueno, esto es lo que ha pasado, lo que sigue pasando, y lo que me parece que es interesante que, bueno, que siga esto sucediendo, y que, bueno, que está abierto, ¿no? Estos canales de investigación y de poder seguir trabajando con esta problemática. Otra vez más, no sé si alguien quiere hacer un último comentario. Y bueno, ahí ¿Cómo está. dijiste que se llama lo del radio? ¿Me vuelves a decir? ¿Lo del qué? ¿Lo del programa de radio? Radio en Casa, Ah, Radio en Casa. y Sí, es Café con Psicoanálisis el programa. Café con ok. Psicoanálisis. No, el título no lo puse yo hubiera puesto Café con sándwich de miga, o un pollo al horno, pero bueno, este es Café con Psicoanálisis. Un poco la idea del Café con Psicoanálisis es un espacio de conversación, ¿no? Me parece que una cuestión interesante en el psicoanálisis es justamente poder conversar, ¿no? Creo que a los analistas, a todos nosotros, lo que nos falta y tenemos que seguir haciendo con mucha insistencia es conversar la clínica, conversar la teoría y no encorsetarnos, ¿no? Me parece que lo peor que nos puede pasar es dejar la cosa rígida, dejar la teoría rígida, eso no nos sirve. Así que todo espacio de conversación me parece que es bienvenido, me encanta, y bueno,
me encantó esta experiencia, le agradezco muchísimo, muchísimo a Débora, que es la que instrumentó toda la parte técnica. No sé si Débora estás por ahí. Sí, Néstor, estoy acá, gracias. Bueno, te quiero agradecer delante de todos porque, bueno, me has ayudado muchísimo, tenés una amabilidad muy grande y hoy en día la amabilidad hay que valorarla. Hemos perdido mucho la capacidad de lo amable, ¿no? Somos pocos amables. Entonces, cuando yo en lo personal me encuentro con la amabilidad me conmociona mucho. Así que Débora es una genia porque yo me descompensaba, me preguntaba, ella me calmaba, me decía va a estar todo bien. Así que creo que a Débora la vamos a incorporar en el grupo de psicosis ordinaria porque es muy buena contenedora. Así que, Débora, te venís con nosotros a trabajar ya mismo. Yo ya hablo con Patricia y te incluyo porque tiene una gran capacidad de gestionar toda esta cosa tecnológica que para la gente más grande es todo un desafío. Así que, bueno, yo de mi parte creo que quedamos acá. Les mando un cariño a todos, gracias por participar y, bueno, seguramente vamos a armar algo. Muy bien. Muy interesante. Gracias. Muchas Gracias. Gracias. Gracias a ustedes, hasta luego.